Les doy la bienvenida a alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Yo soy Leslie Mendívil y hoy nos acompaña la profesora Carola Rojas Colín. ¿Cómo está, maestra? Muy bien y preparada para esta sesión. Eso me da mucho gusto, estimada profesora. Ahora sí, antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que abarque nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Así es, hay que cuidarse. Y también les doy la bienvenida a una sesión más de Lengua Materna 2, que esta vez se titula Escuchando 500 millones de voces. Con esto nos referimos a las semejanzas y diferencias en los sonidos de las palabras y expresiones que usamos en español en los países de Latinoamérica y España. Y claro, en nuestro país, México. Auguramos que esta sesión será enriquecedora para ustedes. ¿Listas y listos? Muy bien, pues vamos juntos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Y el propósito es identificar semejanzas y diferencias en pronunciación y entonación, como ya mencionamos, en los países que hablan la lengua española. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante los planteamientos de esta sesión. También pueden apuntar lo que les haya interesado. Muchas de las dudas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y al revisar sus apuntes. ¿Han notado que otras personas de Hispanoamérica o de España utilizan en general las mismas palabras que nosotros, pero que las pronuncian de forma distinta? ¿Se dan cuenta de la entonación y la pronunciación que imprimen en esas palabras? Veamos un primer ejemplo. ¿Han escuchado a los cronistas de fútbol pronunciar esta palabra de forma distinta? Quizá pueden recordar en general que la primera, con el énfasis en la primera sílaba fut, es más usada por argentinos y españoles. En cambio, en México se utiliza la que lleva el énfasis en la última sílaba, pol. ¿Pueden identificar la nacionalidad de ella y de él o intuirla? ¿Qué otras palabras han escuchado que son similares a las nuestras, pero que se pronuncian con Z, con acentos en otra vocal, alargando alguna vocal, entre otras? Háblame, no te escucho. Háblame, yo sí te escucho. Como sea, es posible escuchar tales variaciones en palabras como las de la imagen, aunque ambos están usando una forma verbal en imperativo. El cambio en la forma de conjugar se observa porque el acento recae en diferentes sílabas. Profesora, las diferencias y semejanzas también se pueden observar en algunos textos que leemos o cuando entrevistan a algún latinoamericano o español acerca de un tema específico. Eso es cierto. Como se dan cuenta, la riqueza del español es tan vasta que aunque usemos distintos tonos o pronunciaciones, nos podemos entender con la mayoría de la comunidad hispanoparlante. Y eso es una realidad, pues no importa en qué estado de México vivan, siempre pueden encontrar a latinoamericanos o españoles charlando en la calle o al ver videos, programas, series, entre otras fuentes, por internet o la televisión o en canciones que escuchan por esos medios y claro, por la radio. Pero profesora, ¿solo hablaremos de esos tonos y pronunciaciones de México comparado con otros países o también los que se dan en nuestro país? Pues se observan fácilmente ciertas diferencias al comparar lo que dice alguien que es del norte con las expresiones de alguien que vive en el sur. En realidad, sucede no solo en México, sino en los países de habla española. Por ello, debemos tener en cuenta las variantes lingüísticas. Veamos. Variantes lingüísticas. La forma de comunicarse de los usuarios se modifica de acuerdo con la edad, sexo, nivel sociocultural, lugar de origen o grado de instrucción, entre otros factores. Es decir, no habla igual una joven o un joven de Yucatán o alguien que vive en Morelos o Sinaloa. Lo mismo con quien vive en una zona rural o una urbana.
También incide la educación que uno haya recibido. Es por ello que puede ser que sucedan dos cuestiones. Una, las personas hablan igual que nosotros, pero lo hacen más rápido, más lento, alargan ciertas vocales, entre otras. O dos, al momento de pronunciar las palabras, lo hacen con sonidos diferentes. No pronuncian la D o la S al final, entre otras. ¿Ustedes recuerdan a un primo o prima o familiar o algún momento en el que les tocó observar que hablaban distinto a ustedes? ¿Cuáles eran o son algunas de esas palabras en las que ellas o ellos utilizan otra entonación y pronunciación? Por ejemplo, yo tengo un amigo guatemalteco que dice ¿verdad? En lugar de verdad. Y unos amigos del norte de México que dicen pues un en lugar de pues. Yo creía que estaban pronunciando mal las palabras, pero al observar que la familia de mis amigos del norte hablan así, entendí que solo lo hacían distinto. Así es. También veremos cómo funcionan en México las formas de pronunciar y entonar, pero iniciaremos con un panorama general de cómo lo hacen personas de otros países que también hablan español en el siguiente video. Pongan atención. Creo que la diferencia fundamental es que nosotros no tenemos influencias desde otros países como es Estados Unidos. Nosotros estamos más separados al ser de Argentina y tenemos influencia más itálica y española. En cambio, acá yo no vi tanta cantidad de inmigrantes italianos y españoles como tenemos nosotros. Y quizá acá haya más influencia de Norteamérica. Pues el español que se habla en España es muy diferente al de aquí porque hay muchas palabras que tienen otro significado que no tienen el de aquí. A veces tienes que explicarlo, igual si quieres decir algo de allí que aquí no lo utilizáis, es como que tienes que hablar como los niños pequeños para que te puedan entender y bueno, eso, que es muy diferente el español de España al español de aquí. ¿Qué palabras de la entrevistada española son las mismas que utilizamos pero tienen un sonido distinto? ¿Las detectaron? ¿De dónde creen que sea el segundo entrevistado? ¿Detectaron algunas palabras que, aunque son las mismas, tienen otra entonación? Como observamos, nuestra lengua materna es extensa y tenemos una gran variedad de palabras para comunicarnos. No importa si su entonación o forma de pronunciar son distintas. Es por eso que pudieron entender lo que dicen los entrevistados. Me pareció que el segundo entrevistado era argentino y que los tonos de ambos y su pronunciación es muy comprensible. Otra pregunta que me surge es si hay una mejor o peor manera de hablar el español y de todas las variantes de pronunciación que ocurren en todas las lenguas. En realidad, no hay una mejor o peor manera, sino que hay factores que hacen que estas variantes sean una realidad. Veamos la siguiente imagen, así. Los factores son geográficos. Factores de las variantes en el tono y pronunciación del español. Geográficos, diatópicos, según la región geográfica. Socioculturales, diastráticos, tienen que ver con la edad, profesión. Históricos, diacrónicos, época. Si recuerdan el video, nos podemos dar cuenta que tanto la persona de origen español como el argentino, al menos en el factor geográfico, muestran diferencias marcadas. En el sociocultural no lo podemos saber, puesto que no indican a qué se dedican y están refiriéndose a una misma situación, por lo cual, aunque su pronunciación y entonación sean distintas, no podemos observar otras variaciones. Así es, profesora. Lo mismo sucede con el aspecto histórico, pues ambos están en un mismo tiempo y espacio. Después de ver el video, me parece pertinente explicar dos términos que hemos venido mencionando. El primero de ellos es la entonación. Veamos. Según el diccionario de la Real Academia Española, la entonación es el movimiento melódico con el que se pronuncian los enunciados, el cual implica variaciones en el tono, la duración y la intensidad del sonido, y refleja un significado determinado, una intención o una emoción. Profesora, entiendo por entonación cuando uno expresa de acuerdo con la situación o al área geográfica una palabra. Por ejemplo, un saludo y nos contesta alguien de la costa o alguien del norte y se escucha distinto. Así tenemos que nuestra voz es un instrumento musical.
Sin embargo, al escuchar a quienes hablan español, pero que no son de nuestra región o país, aunque sean las mismas palabras, nos damos cuenta de la diferencia en la melodía que usamos. Comimos unos tacos fabulosos. Se me hizo un poco de pancita, pero ni modo. Así es, de alguna u otra manera es lo que llamamos cantadito, pero solo nos concientizamos de esa entonación en los otros, pero nunca en nosotros, y eso es porque quienes conviven a nuestro alrededor en general suelen tener nuestra misma entonación. Ahora bien, la pronunciación es, según la Real Academia Española, articular o emitir oralmente un sonido o conjunto de sonidos. Esto quiere decir que esta suele suceder al momento de decir una palabra, pero quien lo hace es de otra región o país y no solo tienen otra entonación, sino una diferencia marcada en el acento. De niño era muy latoso. Yo era un niño bien portado. Ellos pronuncian de distinta manera. Claro, ya comienza a verse cuál es cuál. Algo así. Para distinguir tal aspecto, veamos el siguiente video. Presten atención a cómo pronuncian algunas palabras y cómo las insertan en las frases y enunciados para generar un patrón de entonación. El español es una de las lenguas más utilizadas a nivel mundial, con aproximadamente 380 millones de hablantes. Pero aún hablando la misma lengua, no todos lo hacemos exactamente igual. Incluso, existen palabras que tienen significados distintos dependiendo de las regiones o países donde se usen. ¿Cómo es entonces que los hispanohablantes podemos entendernos a pesar de hablar de maneras distintas? Pues nos entendemos porque el origen de la lengua es la misma, incluso es más rica. Por ejemplo, en México yo me he dado cuenta que el español es más rico que el que hablamos en España. Yo creo que porque se ha conservado la tradición de las expresiones que nosotros hemos intentado hacerlas probablemente más anglosajonas. Aquí se permanece mucho más el idioma como se hablaba antiguamente, con unas expresiones mucho más ricas. Bueno, la principal razón es que tenemos una raíz de la misma lengua. Somos todos descendientes de españoles porque casi toda América fue colonizada por españoles. Entonces tenemos la raíz común que es el español, la lengua, lo que llaman la lengua materna. ¿Pudieron identificar la entonación y la pronunciación de cada entrevistado? Como pudieron notar, la edad también cuenta, pues la forma de expresarse es distinta. Algunas variaciones en la pronunciación. Usos. Variación con Y o Y. Argentina, Uruguay, Paraguay. Suena, llave, llueve, yo. En México, llave o llueve, yo, llave o llueve, yo. Usos. Pérdida de S en el final de palabra. Países: Argentina, Chile, sur de España. Suena, los niños juega, estamos. En México, los niños juegan, estamos. Usos. Distinción entre S y C, Z. Países: España. Suena, la C en parece suena distinto que en la S en cosas. En México, la C en parece suena igual que la S en cosas. Usos. Se pierde la D entre vocales o al final de palabra. Países: Venezuela, España. Suena, pescado, herido, verdad, verdad. En México, pescado o herido, verdad. Usos. Se pierde la R o se cambia por L. Países: Cuba o zonas costeras. Suena, mujer, mujer. En México, mujer. Usos. La ñ se pronuncia como ni. Países: Argentina, en Yucatán, México. Suena, niños. Mañana. En México, niños, mañana. En Yucatán es similar que en Argentina. Aunque estas no son todas las variaciones, son una muestra de que aunque en cada país pronuncien de forma distinta, no se pierde la posibilidad de comprender las palabras que decimos en español. Ahora escuchemos y sigamos la lectura de dos audios. Uno de una española,
quien lee para ustedes un extracto del cuento El viaje de Isaac de Javier Marías. El otro es de una argentina, quien les lee un extracto del cuento La expiación de Silvina Ocampo. Presten atención a estos y observen cómo se reflejan la entonación y pronunciación en ambos. Pasó toda su vida dedicado a resolver un enigma. El padre de su mejor amigo, llamado Isaac Custardoy, recibió una amenaza, una maldición, un vaticinio en su juventud. Vivía en La Habana, poseía tierras, era militar, se jactaba de su carrera y su fama de conquistador y no pensaba casarse, al menos hasta ser cincuentón. Una mañana, cuando paseaba a caballo, se cruzó en su camino un pordiosero mulato y le pidió una limosna, que él denegó. Siguió adelante y espoleó su montura, pero el mendigo pudo aún detenerla cogiéndola de la brida y le anunció: «Tú y tu hijo mayor y el hijo mayor de tu hijo mayor, los tres moriréis cuando estéis en un viaje lejos de vuestra patria. No cumpliréis los 50 ni tendréis sepultura». El padre de su amigo no hizo mucho caso. Regresó tras su cabalgadura, narró en casa la anécdota a la hora de comer y después la olvidó. Esto sucedía en 1873, cuando el padre de su amigo contaba tan solo 25 años. Javier Marías, El viaje de Isaac. ¿Qué otras palabras, además de las subrayadas en el audio, les parecieron completamente distintas a las que ustedes nombran diariamente? Muy bien, atendamos el siguiente audio. Silvina Ocampo, La expiación. Desde la infancia, Antonio se había dedicado, en los momentos libres, a amaestrar animales. Primero usó de su arte, pues era un verdadero artista, con un perro, con un caballo, luego con un zorrino operado, que llevó durante un tiempo en su bolsillo. Después, cuando me conoció y porque me agradaban, se le ocurrió amaestrar canarios. En los meses de noviazgo, para conquistarme, me había enviado con ellos papelitos con frases de amor o flores atadas con una cintita. De la casa donde él habitaba a la mía, se extendían 15 largas cuadras. Los alados mensajeros iban de una casa a la otra sin vacilar. Por increíble que parezca, llegaron a colocar flores en mi pelo y un papelito dentro del bolsillo de mi blusa. En este otro audio, ¿escucharon otras palabras que no vengan subrayadas en donde el tono y pronunciación argentinos sean muy claros? ¿Cuáles fueron? Muy bien, ahora realicemos un reto. Agreguen los incisos según corresponden las líneas. A. En general las palabras con S se mencionan con Z. B. En general las palabras con Y se pronuncian con SH. En general, suelen comerse las S o apenas se escuchan en ciertas palabras de la lectura. ¿Lograron responder? No se preocupen, ahora les damos las respuestas. Como pueden observar, en España las palabras con Z o C difieren en su pronunciación de las que tienen S. En Argentina, las palabras con Y o Y se pronuncian con sh y las S en final de la palabra o incluso en medio de ellas apenas si se escuchan. Bien, ahora pensemos en México y en los tonos y pronunciaciones que han escuchado a lo largo de su vida. ¿Verdad que estos son variados? Eso sucede por lo que mencionamos al principio. En esas formas de hablar influyen aspectos geográficos, de clase social, educativos, históricos y sociales. Y esto no significa que esas entonaciones y formas de pronunciar estén equivocadas. Simplemente son distintas. Ahora, veamos un video en el que se puede observar una postura sobre cómo otras lenguas han influido en los sonidos del español, haciéndolo más rico y variado. Pongan atención. Que la plática se ponga interesante, jocosa y estimulante. Dicharacherías. Ande juites. Esto es lo mismo de siempre. Soy como soy y no me parezco a Naiden. Haiga sido como haiga sido. Ancina tiene que ser.
Ahora mismo. Como dice mi mamá. ¿Por qué se dice así? Como que parece castellano, pero como que no lo es. Muchos dicen que es incorrecto, que así hablan las personas con poca instrucción, pero no. Lo que pasa es que se trata del idioma sefardí o ladino, una mezcla de español y hebreo, que es la lengua que hablaban los judeo-españoles que llegaron a México en el siglo XVI junto con Hernán Cortés. Ellos eran judíos que se habían convertido al cristianismo a raíz de la persecución que sufrieron en tiempos de los reyes católicos en el siglo XV en España. Aquí se asentaron tanto en la Ciudad de México como en Veracruz y Puebla principalmente. Más adelante, a lo largo de nuestra historia, muchos judíos que practicaban libremente su religión fueron llegando paulatinamente a México, formando la comunidad judeo-mexicana que, como tantas otras tradiciones, forman parte de nuestro amplio universo cultural. No te digo, aquí hay de todos los lugares, todos somos peculiares. Como las palabras, todos tenemos mucha historia que contar. Lo que se sabe sentir, se sabe decir. Que los dichos se animen y se hagan sabiduría, dicharacherías. Bueno, acabamos de descubrir que estas palabras que algunos suelen criticar son normales. Seguramente las han escuchado y también pudieron entenderlas. Ahora pueden, en este reto, sustituir unas palabras por otras. Veamos. Sustituyan las palabras que escucharon en el video por cómo las nombran ustedes u otras personas. Ahora mismo quiero que me ayudes. Pero ahora iré a comer con mis amigos. ¿A dónde te fuites la semana pasada? ¿Cómo les fue? En el caso de México también existen diferentes pronunciaciones. Observemos una propuesta hecha por estudiosos de la lengua en el siguiente recuadro. Lo que vemos en la imagen es una propuesta de acuerdo con la cual hay 6 zonas en las que se puede dividir nuestro país, según las diferencias en la pronunciación y entonación. Aunque otros especialistas señalan que son más otros y que son menos. De forma general, coinciden en que, por ejemplo, hay acentos muy distintos en la zona del norte, en la zona del centro, en las costas y en el sureste. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, que en el norte en general suele emplearse un volumen de voz más alto. En cambio, en el centro son muy claras las pérdidas de vocales en medio de las palabras y en la costa se señala que hablan más rápido. Lo cierto es que ustedes, que nos están viendo, ya estarán recordando una serie de entonaciones y formas de pronunciar de personas que viven en otras partes del país. Sí que es importante reconocer las zonas de México, en donde cada cual tiene su propia variante, es decir, su manera particular de nombrar, entonar y pronunciar las palabras. Así que al lugar que vayan, escuchen atentamente lo que se dice. Recuerden que nuestra voz es un instrumento musical, así que cada uno producimos una melodía particular. Así es. Ahora, el reto es que observen las siguientes oraciones y logren señalar a qué se refieren. Vayamos a verlas. Agreguen los incisos según corresponden las líneas. Ahorita lo hago. Pues, ¿qué horas son? Vamos pa'l monte. Pues nos dijeron. Los niños comieron. Ya tengo todas las respuestas. ¿Ustedes pudieron contestarlas rápidamente? Si no es así, no pasa nada, ya que no siempre tenemos oportunidad de escuchar todas las variantes dialectales. Ahora veamos las respuestas. Incisos C, D, E, A, B. Finalmente, aunque hablemos con distinta entonación y manera de pronunciar, no deben olvidar que esas maneras enriquecen nuestra cultura y nos dan identidad. Vayamos a nuestro último reto, que es leer el siguiente extracto y hacerlo según sea la forma en que se habla en su localidad. Claro, vayamos a leer y a ver qué tal nos va. Yo leeré en el tono que me es propio y ustedes en el que se usa en donde viven. 33. De lo acontecido la terrible semana en que el Marqués mantuvo atemorizado
a todo el segundo B matutino de la secundaria 19 y otros sucesos de no menor relevancia. Todos estábamos morros, de 12 o 13, y los más rucos nos aventajaban con 2 o 3 años. Ventaja que a esa edad resulta a todas luces notable. Esos 3 más rucos eran precisamente el Márquez, el Molina y el Tío. El Márquez y el Molina practicaban box en un gimnasio de la Insurgentes. De veras estaban acá. El Márquez, alto, de greña larga, bien presumido el vato, se sentía el mandamás de la secundaria. Tenía sus conectes con los canteados y los gatos locos, los cholos que imperaban en el rumbo. Jesús Alvarado. Bien, ¿cómo les fue? ¿Notaron las diferencias entre lo que dice el texto y cómo lo leyeron ustedes? ¿Qué tantas variaciones localizaron? Bueno, pues vamos cerrando. Ha sido un gusto estar con ustedes y mostrarles un panorama de la pronunciación y entonación en algunas regiones de América Latina, España y México. Esperamos que reconozcan cómo esas variaciones enriquecen al español. Así es, las y los felicito. Ahora ya saben que hay varias formas de pronunciar en español, pues nuestro aprendizaje esperado fue investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Y nuestro propósito, identificar semejanzas y diferencias en pronunciación y entonación. Para retomar o profundizar sobre lo que aprendieron, exploren su libro de lengua materna de segundo grado de secundaria. Seguramente encontrarán información que les permita ampliar y complementar lo que tratamos en esta sesión, además de valorar y reconocer la riqueza de nuestro lenguaje. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos hablado del español, una lengua que nos permite seguir escuchando 500 millones de voces. Hemos aprendido juntos algo nuevo.